cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero al uno, como a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como ustedes pueden ver, a partir de este momento del versículo 12 del capítulo 6, parece que diera un giro la carta del apóstol hacia otro tema aparte. Pareciera como si cambiara de tema. Pero de todas maneras, la carta lleva una secuencia de distintos temas que tiene que tratar el apóstol por causa de las cosas que le estaban escribiendo. Estos versículos tratan acerca de la fornicación como parte central de estos versículos, es acerca de los pecados de inmoralidad. Pero él comienza involucrando otras cosas. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora bien, obviamente no se refiere aquí Pablo a los pecados que acaba de mencionar en los versículos pasados, donde él dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nos acaba de decir no nos va a decir en este siguiente pasaje que todas esas cosas son lícitas si nos conducen hacia el infierno. Pues obviamente que no. Pero se está refiriendo a temas como los que preguntan si pueden comer carne de cerdo o incluso algunos preguntan por los licores, que si se pueden beber un vino o tomar una cerveza, ese tipo de cosas que son moralmente menores. Entonces hay gente que todavía pregunta esto. Bueno, él viene a responder aquí que todas las cosas me son lícitas, refiriéndose pues a muchos temas que se pueden tratar de manera muy general, para no mencionar de manera particular. Pues hay cosas que sí son lícitas, es decir, el creyente podría hacerlas, no necesariamente se va a ir al infierno por esto, pero no convienen, no edifican nuestra vida espiritual. Alguien dice, si tengo sed y me bebo una cerveza, ¿me voy para el infierno? Mire, si usted es un cristiano salvo realmente, pues obviamente no se va a ir al infierno por esto. Eso es lógico que no. Pero dígame, ¿en qué le edifica? ¿En qué le bendice? Y además, ¿cómo guarda usted su testimonio? ¿Cómo la gente puede creer en un evangelio santo si usted le da motivo para que digan, no que usted se bebió una cerveza, una copa de este licor, no, sino que van a decir que usted es un borracho, un pecador empedernido, que quién sabe qué hará en lo secreto? Entonces hay cosas que no edifican y no bendicen la vida espiritual de los creyentes y por tanto es mejor simplemente no hacerlas y tener el dominio propio, la madurez, la capacidad de decir, no las hago, no necesariamente porque alguien me lo imponga, no necesariamente porque el pastor sea el que me da órdenes a mí de no hacerlas, no, no las hago porque no quiero. Deseo agradar al Señor y dar un buen testimonio. Deseo que el Evangelio brille. No se acostumbren los creyentes a hacer cosas o dejar de hacer cosas porque un pastor se lo impone en la iglesia y les da órdenes estrictas,
porque eso no es fidelidad a Dios, eso es fidelidad a las leyes de una organización, a las leyes de una institución, a las leyes de un pastor, y nosotros no tenemos que seguir al pie de la letra las órdenes de un hombre. Nosotros debemos obedecer es al Señor y agradar al Señor. Y de esa manera también nuestros hermanos santos se van a agradar al ver nuestro buen testimonio. Entonces, hay cosas que son lícitas, pero simplemente no convienen. No las hacemos no porque no podamos hacerlas, sino porque no edifican, no construyen, no edifican el cuerpo de Cristo, no sirven para nada bueno. Entonces debemos tener la madurez y la capacidad de dar ejemplo de que lo que no sirve podamos desecharlo. Ahora bien, continúa diciendo, los alimentos son para el vientre y el vientre para las viandas, para los alimentos, pero a los dos los va a destruir el Señor. En cambio, el cuerpo no es para la fornicación. Aunque el cuerpo está apto para recibir alimentos y los alimentos pueden entrar al cuerpo y van a ser desechados, digeridos, porque Dios hizo así el cuerpo, eso no tiene nada que ver con que el cuerpo pueda hacer otras cosas que no convienen y no son lícitas porque sí nos destruyen y nos condenan, como es la fornicación. Hay que hacer separación de lo que el cuerpo podría hacer y lo que el cuerpo no debe hacer. El cuerpo puede involucrarse en la comida tranquilamente. ¿Y por qué Pablo toca este tema aquí? Bueno, había una filosofía entre los pecados que se cometían en Corinto y esta filosofía parece que había penetrado a la iglesia del Señor. Había logrado entrar hasta allí y muchos creyentes tenían esa filosofía como cierta, porque hay muchos cristianos hasta el día de hoy que toman filosofías y dichos del mundo y los incluyen en la iglesia como si fuesen dichos nuestros. Entonces, una de las cosas que se decía es que el cuerpo puede hacer muchas cosas porque a la final el cuerpo se va a ir a la tumba. Lo que Dios va a salvar es el espíritu. Y como creían esto, pues también se involucraban con prostitutas algunos. Y por eso Pablo le dice, ustedes antes cometían esos pecados, pero ahora no porque fueron lavados. No pueden seguir ustedes practicando esos pecados. ¿Por qué se involucran con prostitutas? Las prostitutas que están allá en el templo y las que se riegan por las calles de Corinto, que vienen muchos extranjeros incluso a comprarlas, es porque ellos son pecadores, ellos son fornicarios y adúlteros, pero ustedes no deben hacer estas cosas porque ustedes ya fueron lavados y comprados. Ah, ustedes dicen que el cuerpo va a ser destruido, entonces puede fornicar, puede acostarse con una prostituta porque a la final el cuerpo va a ser destruido, pero yo les digo no. Aunque el cuerpo pueda comer y tanto al uno como al otro, porque el cuerpo a la final va a ser transformado y las viandas, pues de eso no va a quedar nada, todo eso va a ser destruido, pero en cuanto a la fornicación, no, ustedes no pueden estar fornicando, es diferente, porque el cuerpo es del Señor y es para el Señor, no es para la fornicación. Entonces, no confundan el alimento con la fornicación, son cosas muy diferentes. El cuerpo fue diseñado por Dios para recibir y asimilar estos alimentos, y eso es cierto. El vientre para las viandas y las viandas para el cuerpo. Sí, Señor. Y el cuerpo va a ser transformado, sí, y las viandas destruidas, claro que también. Tanto al uno como al otro destruirá el Señor. Pero el cuerpo no es para la fornicación, porque acuérdense ustedes que el mismo Espíritu Santo nos ha dicho que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo al Señor. Eso está en Romanos capítulo 12. Nuestro cuerpo debe ser presentado cada día en sacrificio vivo, porque este cuerpo de todas maneras va a ser resucitado. Y al Señor le interesa lo que usted haga con el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos y a nosotros nos levantará con su poder. Y a Él le interesa que nosotros le sirvamos en santidad todos los días. Así de que no involucren ustedes el cuerpo con la fornicación, porque nosotros somos uno con el Señor. Ustedes no pueden pensar que al Señor no le interesa esto.
Así es de que si al Señor no le interesara nuestro cuerpo, no nos había dado un cuerpo, pero a Él sí le importa. Nosotros no seremos espíritus en la eternidad, sino que seremos cuerpos en la eternidad, cuerpos glorificados. Nosotros seremos resucitados en cuerpo, alma y espíritu para reunirnos con el Señor en el aire el día del arrebatamiento de la iglesia. El Señor lo hará así. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No lo sabéis? Dice el versículo 15. Entonces, voy a tomar el cuerpo, el miembro del cuerpo de Cristo, nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, y voy a hacerlos juntos, voy a juntarlo con una prostituta. En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. ¿Cómo voy a unir el cuerpo o miembros del cuerpo de Cristo con una ramera? Esto hace un cuerpo con ella y un espíritu con ella cuando ustedes se unen con una ramera. Entonces, ustedes deben saber que son un espíritu con el Señor. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Acaso la escritura no dice que los dos serán una sola carne cuando se unen? Si usted, que es parte del cuerpo de Cristo, se une con una ramera, usted se está haciendo uno con ella, con una mujer que se acuesta con cualquiera y que cada rato se está haciendo como uno solo con cualquier tipo que viene a ella. ¿Cómo ustedes pueden unirse a una mujer de esa manera y pervertir así los miembros del cuerpo de Cristo? Los dos serán una sola carne, dice la Biblia. Entonces, ningún creyente debe hacerlo porque recuerden ustedes el versículo 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Usted es miembro del cuerpo de Cristo y se une al Señor y es un espíritu con él. Entonces, así como el acto físico tiene una unión de dos y esos dos se convierten en uno, entonces también el que cree en el Señor Jesucristo se une a Él y viene a estar totalmente unido para siempre. ¿Cómo podemos pecar contra el Señor? De esa manera, ser uno con Cristo y también unirse a una ramera. Pues en Corinto, de alguna manera, esa filosofía parece que había tocado a algunos. Le llega la queja, la información al apóstol Pablo y él tiene que hacer una corrección. ¿Por qué? Porque hay una unión, bueno, se puede decir que muy perfecta, cuando dos personas tienen intimidad. Dios fue el que estableció eso así, es una estrecha unión. Por tanto, Pablo usa ese argumento para no tolerar que esto pueda suceder, porque allí nosotros tenemos con el Señor Jesucristo un matrimonio espiritual. Se puede decir, hemos sido unidos por el Espíritu Santo, hemos sido unidos a Cristo para siempre. Entonces no podemos usar los miembros del cuerpo de Cristo para irlos a unir con el pecado, con quienes le sirven a Satanás, a la carne y a todas las obras perversas que se perderán los que practican tales cosas. Y entonces no podemos hacer esa unión. Huid entonces de la fornicación. Es el versículo 18. Huid, corran de eso. Corran, huyan de la fornicación. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todos los pecados están fuera del cuerpo, fuera. Todo lo que se haga, usted ofende al Señor, sí, pero todo está fuera del cuerpo. Pero el que fornica utiliza su cuerpo, utiliza todos sus miembros. Entonces peca también contra su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces no pueden juguetear ustedes con los pecados sexuales. No jugueteen, no coqueteen, dice. Ustedes tienen que huir, correr, no ni siquiera enfrentar la situación, sino escapar, porque esa tentación puede ser no vencida por muchos creyentes. Entonces, como no puede ser vencida al enfrentarla, lo mejor que pueden hacer es salir corriendo. La mayoría de los pecados no tienen efectos directos sobre el cuerpo, ¿sí? Sino que están es por fuera, aunque ofenden a Dios lógicamente todas esas prácticas. Pero la inmoralidad sexual, eso sí tiene un sentido singular, muy directo, es con el cuerpo.
entonces habrá que llevar las consecuencias de este pecado. Entonces es necesario comprenderlo. Se está involucrando el cuerpo que es miembro del cuerpo de Cristo. La glotonería, la embriaguez, el robo, todo lo demás, ¿sí? Aunque afecta el cuerpo en cierta forma, de todas maneras son pecados que se cometen por fuera. Pero en la fornicación hay una unión íntima. Es muy diferente al resto de los pecados. Hay una unión íntima y es necesario escapar de esto. Se involucra todos los sentidos al juntarse con otra persona. Entonces, no ignoren que ustedes son templo del Espíritu Santo, nos dice el Señor hoy, porque el Espíritu Santo está en vosotros y lo habéis recibido de Dios y no sois vuestros. Nosotros no somos dueños de nosotros. Nuestro dueño es el Señor. No se olviden que somos un santuario. Somos templo del Espíritu Santo. Somos un santuario. ¿Cómo podemos convertir este santuario, profanándolo? ¿Cómo podemos convertirlo en una casa para los pecados malvados y perversos de la inmoralidad sexual? Así de que este santuario debe ser consagrado para la adoración. Muchos creyentes se preguntan, ¿por qué no puedo adorar? ¿Por qué no tengo ganas de buscar al Señor? ¿Por qué tanta flojera? ¿Por qué me aburre el culto? ¿Por qué me aburre la predicación? ¿Por qué yo no puedo tener vida devocional? ¿Qué es lo que pasa que estoy tan frío? Sí, pero ¿qué se pasa haciendo durante toda su vida? ¿Solamente está en las cosas terrenales? ¿Solamente dedica su tiempo a cosas terrenales y aparte de eso a cosas muy carnales? Y como si fuera poco, a veces a pecados de inmoralidad sexual. ¿Cómo puede una persona que contrista al Espíritu Santo teniéndolo en último lugar pretender tener gozo, avivamiento y deseo de evangelizar, de orar y todo, si su tiempo se lo está dedicando a todo lo terrenal y en último lugar tiene al Señor? ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar gozoso en esa persona? ¿Cómo puede tener esa persona tanta alegría para todas las cosas espirituales que necesitan una comunión estrecha, íntima con el Señor? Para nosotros amar la palabra, amar la oración, para nosotros desear hablarle a otros del poder del Espíritu Santo, tendremos una comunión estrecha con el Señor diaria. De manera que el Espíritu Santo produce en nosotros un gozo totalmente espontáneo, una alegría, un deseo muy espontáneo, porque en primer lugar tenemos al Señor. Así de que somos un santuario. Es necesario que diariamente nos mantengamos en adoración, en intimidad, en devoción. No podemos tomar el cuerpo de nosotros, que es templo del Espíritu Santo, para las cosas terrenales y no dolernos, y mucho menos para las cosas inmorales. Habéis sido comprado por precio, dice el versículo 20, es decir, por la sangre de Jesucristo han sido ustedes comprados. Fueron comprados por un precio muy alto y absolutamente nadie puede pagar un precio más alto. Y no existe nada que valga más que la sangre de Cristo para comprar nuestros pecados. No existe nada que valga más. Así de que ustedes fueron comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus, porque estos son de Dios, dice el versículo 20. Hemos sido creados por Dios, salvados por Dios, somos su posesión y el Señor nos compró allá en el Calvario. Fuimos comprados por ese precio en la cruz, con sangre derramada. Y los que somos salvados hemos sido sellados por el Espíritu Santo y somos su pertenencia y no nos pertenecemos a nosotros mismos, no somos propiedad nuestra. En el madero, en la cruz del Calvario, fuimos nosotros pagados. Así de que yo no puedo considerar que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, con mis ojos lo que yo quiera, con mi vida lo que yo quiera, porque yo soy mío y punto. No, debo emplear mi vida para glorificar a Dios, porque a Él le pertenece y Él fue quien me compró. Entonces, es necesario que nosotros pensemos
con la mente de Cristo porque ahora somos de Él. Espero que ustedes puedan decir amén a esto. Así de que el versículo termina diciendo, habéis sido comprados por precio, glorifiquen en sus vidas, cuerpo y espíritu y mente, todo su cuerpo y su vida y su alma y su ser, ustedes deben glorificar al Señor, porque le pertenecen al Señor. Si pueden dar gloria a Dios.